¿Por qué el petróleo no ha alcanzado los $100 por barril? El precio ha subido por el cierre del estrecho de Hormuz, pero hasta el momento la subida ha sido moderada en comparación con crisis petroleras anteriores. Antes de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán, expertos en energía describieron el peor escenario para los mercados petroleros: la interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz, sumada a las represalias iraníes contra puertos, refinerías y terminales de gas natural del Golfo Pérsico. 4 días después del inicio del conflicto, gran parte de ese escenario ya se ha materializado, pero el precio del crudo ha desafiado las predicciones de un rápido aumento por encima de los $100 por barril, un nivel simbólicamente importante. Instalaciones energéticas clave en la región han sido atacadas, lo que ha obligado a cerrar la fábrica de gas natural licuado, GNL, más grande del mundo en Qatar y una de las refinerías de petróleo más importantes de Arabia Saudí. El transporte marítimo comercial a través del estrecho de Hormuz, que en condiciones normales representa una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural, se ha paralizado. Hay más de 150 petroleros esperando en las afueras de Hormuz. Los armadores se resisten a enviar buques a través de él y las aseguradoras a contratarles seguros. Sin buques para transportar petróleo, los tanques de almacenamiento se están llenando rápidamente. Irak, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, ya está cerrando sus yacimientos y los analistas creen que hasta 3/4 partes de su producción podrían verse afectadas en los próximos días, lo que constituiría la mayor pérdida de petróleo desde la Primera Guerra del Golfo en 1990. Y, sin embargo, el precio del petróleo solo ha subido un 30% desde que comenzaron los combates. El crudo Brent de referencia cotizaba a $84 por barril el miércoles, cerca del nivel más alto desde julio de 2024, pero no un precio exagerado con respecto a los niveles históricos. Por ejemplo, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 llegó a los $128 por barril. Los mercados han reaccionado con cautela, quieren esperar y ver cuánto duran las hostilidades. Pero por ahora no observamos ningún signo de desescalada. Al contrario, Irán está intensificando la situación, señala Carlos Bellorín, analista de la firma de datos energéticos Welligence. ¿Cómo de grave es la situación? El precio del petróleo ha reaccionado con mucha más intensidad que tras la guerra de los 12 días del año pasado entre Israel e Irán, que no interrumpió el transporte de petróleo del Golfo, sino que los ataques se limitaron a infraestructuras energéticas. Pero el aumento ha sido mucho menor que en otras crisis del petróleo. El embargo petrolero árabe de 1973 a 1974 provocó una subida del 260%, la convulsión tras la revolución iraní de 1979 lo hizo subir un 160% y la invasión de Kuwait por Irak en 1990 provocó un incremento del 180%. Cada episodio tuvo un impacto en la economía mundial mucho más allá del sector energético. Pero el mundo ha cambiado. Las economías desarrolladas consumen mucho menos petróleo que en la década de 1970 y dependen mucho menos del petróleo de Oriente Próximo. Estados Unidos es ahora el mayor productor mundial de petróleo y está llegando petróleo nuevo al mercado desde Guyana, Brasil y Canadá. El mercado también podría estar descontando las medidas de la administración Trump. Ante las elecciones de mitad de mandato de noviembre, la Casa Blanca tiene un fuerte incentivo para controlar la inflación. Cualquier aumento sostenido del precio podría verse atenuado por la liberación de reservas de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. ¿Por qué el precio no ha subido más? La industria petrolera se ha convertido en una experta en la gestión de crisis. Tras la pandemia del COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania en 2022, durante la cual se reconfiguraron los flujos energéticos globales, se ha vuelto experta en desviar rápidamente las rutas de los petroleros para maximizar los beneficios y minimizar las interrupciones. En los últimos años, la industria petrolera ha experimentado tantos problemas como en los 25 años anteriores, señala un operador del mercado. La experiencia ha hecho que el mercado se vuelva más relajado, e incluso complaciente, ante las alteraciones del suministro a corto plazo. Pero tendrá que ponerse las pilas si se produce una gran interrupción del suministro, opina Saul Kabonic, analista de MST Financial. Si el estrecho de Hormuz permanece bloqueado durante 2 semanas, Kabonic estima que más de 250 millones de barriles de petróleo podrían quedar varados. Algunos países del Golfo se quedarían sin capacidad de almacenamiento y se verían obligados a detener la producción en sus yacimientos petrolíferos. En ese momento,
el petróleo superaría los $100 por barril. El martes, Irak cerró Rumaila, el yacimiento petrolífero más grande del mundo, porque sus tanques de almacenamiento alcanzaron niveles críticos, según el Ministerio del Petróleo del país. Los operadores del mercado afirman que están bien preparados para la situación actual. Según uno de ellos, esto se previó con mucha más claridad que la guerra de los 12 días del año pasado. Muchos actores del mercado ya se habían posicionado para beneficiarse del aumento del precio del petróleo antes del conflicto. ¿Cuánta protección tiene el mercado? El mercado petrolero había estado bien abastecido en los meses previos al conflicto, lo que permitió a los países que temían que hubiera problemas en Oriente Próximo aumentar sus reservas de crudo. Por ejemplo, China tiene ahora suficiente petróleo almacenado para cubrir 124 días sin nuevas entregas, según analistas de Vortesa. Las reservas mundiales son bajas en comparación con los niveles históricos, pero aún ascienden a aproximadamente 2.000 millones de barriles, señala David Weck, economista jefe de Vortesa. Las reservas terrestres fuera de China e India se encuentran en el extremo inferior del rango estacional, pero 2.000 millones de barriles siguen siendo bastantes teniendo en cuenta que los volúmenes de Oriente Próximo rondan los 16 millones de barriles diarios. Las reservas adicionales incluyen el petróleo que ya se encuentra en el mar fuera del Golfo y otros 120 a 150 millones de barriles en petroleros vinculados a Rusia o Irán que evaden las sanciones a estos países. Esta es otra reserva potencial. En un escenario extremo, el petróleo ruso podría volver al mercado con mayor libertad, señala Bellorin. Aunque el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz está restringido, algunas exportaciones pueden desviarse de ruta. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos pueden transportar alrededor de 9 millones de barriles diarios de su producción a través de oleoductos que no pasan por el estrecho. ¿Qué podría provocar que el precio superara los $100? El consenso de los analistas es que la trayectoria del precio del petróleo dependerá de la duración y la gravedad de la interrupción. Wang Shuwei, analista del mercado de petróleo de S&P Global Energy, señala que su escenario base es que el Brent se mantendrá en el rango de $80 a $90 si el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se puede restablecer con relativa rapidez. Sin embargo, una interrupción más prolongada haría que subiera a más de $100. A corto plazo, los analistas prevén que los combates continuarán. Bellorin opina que es probable que Irán intensifique sus hostilidades, con el objetivo de obtener la máxima ventaja antes de cualquier desescalada y negociación. Teniendo en cuenta la tendencia y la evolución de la situación, existe la posibilidad de que el petróleo alcance los $90 al final de esta semana.